Voy a apagar la cámara. Ah, bueno, acá estamos en la clase de consulta. Recién apago la cámara para que este, no se ponga muy lenta la grabación. Bueno, ¿quién quiere empezar? Cuéntenme, ¿qué dudas tienen? ¿En qué ejercicios? Adrián Camargo pregunta, la unidad 3 no va, ¿cierto? Ahí reviso cuál es la unidad 3. ¿Cuál es la unidad 3? El que está preguntando. Unidad 3 es de unidades, que no Ah, la vimos, o sea, unidades de medida. no, claro, ustedes tengan en cuenta esto, que solamente tomamos lo que se dio en clase. Nosotros no tomamos conceptos, ejercicios que no se hayan explicados. Les puse detalladamente, fíjense ahí en el grupo, los temas de cada unidad. Se va a evaluar eso que yo coloqué. La unidad 3 no se explicó, no se hicieron ejercicio, no se toma. ¿Sí? Bueno, acá Valentín dice, profe, ¿puede explicar del práctico 4 la actividad 4? Sí, por supuesto. Ahora les presento la pantalla y vamos a buscar el ejercicio 4 del práctico 4. Vamos a ver. Práctico 3. Bien. La actividad 4 dice, ¿a qué cuadrante pertenece el ángulo θ para que se cumplan las siguientes condiciones? Bueno, voy a hacer una captura de pantalla y lo vamos a pegar en el frame. Fíjense. Bueno, a ver, acá voy a fijar la pantalla que está presentando, a ver si la puedo fijar. No deja, pero bueno.
Bueno, ¿a qué cuadrante pertenece el ángulo θ para que se cumplan las siguientes condiciones? Bueno, yo me imagino que ya todos saben que en el plano cartesiano, que se forma cuando nosotros intersecamos dos rectas, bien, donde vamos a nombrar al eje Y y al eje X, bien. Estas dos rectas, que son de números reales, se intersecan en el punto 0 de coordenadas 0, 0, 0 para las X, 0 para las Y, y nos queda de este modo determinados cuatro cuadrantes, ¿no? El primer cuadrante, llamamos al eje X y positivo, el segundo cuadrante que corresponde al eje X negativo y positivo, el tercer cuadrante corresponde al eje X negativo y negativo, y el cuarto cuadrante que corresponde al eje X positivo y negativo. Bien, si nosotros construimos una circunferencia trigonométrica, ¿sí? Recuerden que llamamos circunferencia trigonométrica a una circunferencia que tiene origen en el 0, 0, ¿sí? Y radio 1, ¿bien? Si esta circunferencia tiene radio 1, entonces esta circunferencia va a cortar al eje X en dos puntos, ¿sí? Uno de esos puntos tiene coordenadas 1 para las X, 0 para las Y, y el otro punto en que la circunferencia trigonométrica corta al eje X va a tener coordenada menos 1 para las X, 0 para las Y. ¿Bien? Al eje Y lo va a cortar en dos puntos, ¿sí? Uno de esos puntos, por ejemplo este, va a tener coordenada 0 para las X, 1 para las Y, y el otro punto va a tener coordenadas 0 para las X, menos 1 para las Y. Bien, fíjense, nosotros si tenemos un ángulo agudo, ¿sí? Supongamos un ángulo alfa agudo, es decir, que mide entre 0 y 90 grados, un ángulo agudo está en el primer cuadrante, ¿no? ¿Cómo construimos el ángulo agudo? Bueno, trazamos un rayo que lo hacemos coincidir con el eje X positivo, el primer rayo del ángulo, y por ser agudo, que mide entre 0 y 90, el segundo rayo del ángulo va a cortar a la circunferencia trigonométrica en el punto P, que está en el primer cuadrante, ¿sí? Este sería un ángulo alfa agudo, ¿bien? Por lo tanto, este ángulo alfa, si nosotros trazamos una recta desde el punto P perpendicular al eje X, por ejemplo esta, ahí se va a formar un triángulo rectángulo, ¿sí? Porque trazo la perpendicular, por lo tanto, este ángulo es recto, ¿sí? Es decir, es de 90 grados. Bien, entonces aquí entre P, vamos a llamar O al punto de origen, y donde interseca al eje X, PO, supongamos Q, ese es un triángulo rectángulo. Tenemos el triángulo rectángulo OQP, ¿sí? Esos son los vértices, el triángulo rectángulo OQP. Entonces el ángulo alfa va a tener como razones trigonométricas ¿a quién? Al seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa. Bien. Ahora, estas tres razones trigonométricas, supongamos que que acá Q, el punto Q, corta el eje X en las coordenadas, pongamos que sea A para las X y va a ser 0 para las Y. No sé si se ve ahí.
supongamos que el punto Q tenga coordenadas A para las X, 0 para las Y. O sea que acá está el numerito A. Bien. Ahora, si nosotros miramos el punto P, trazamos la perpendicular al eje Y, y supongamos que corte al eje Y esa perpendicular en el punto 0 para las X, B para las Y, el punto P tiene coordenada A para las X, B para las Y. Bien. Entonces, el seno de alfa va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Pero la hipotenusa, que es la distancia entre O y P para el triángulo POQ, mide 1, porque el radio de toda la circunferencia trigonométrica era 1. Por lo tanto, el seno de alfa va a ser cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y el cateto opuesto es la distancia desde este punto hasta este punto, que es la misma de acá, por lo tanto, va a ser B sobre 1. Por lo tanto, es B. El coseno de alfa va a ser el cateto adyacente, es decir, la distancia entre O y Q, que es A, sobre la hipotenusa, que vale 1, por lo tanto es A. Y la tangente de alfa, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, va a ser B sobre A. Como pueden ver, las coordenadas, es decir, los valores de A y B para un ángulo en el primer cuadrante, siempre van a ser positivos. O sea que si alfa, el ángulo, está en el primer cuadrante, tendrá seno positivo. Bien. Coseno positivo. Mayor a 0, ¿sí? Y tangente de alfa también va a ser positivo, mayor a 0. Bien. ¿Qué pasa ahora? Supongamos si alfa está en el, o sea, segundo cuadrante, es decir, es un ángulo que mide entre entre 90 y 180 grados, ¿no? Porque acá tenemos 0 grados, aquí tendremos 90, aquí tendremos 180 grados, que eso le llamamos ángulos cuadrantales, 180 grados. Aquí tendremos 270 grados para un ángulo que está en el tercer cuadrante. Un ángulo en el tercer cuadrante va a medir entre 180 y 270. Y un ángulo en el cuarto cuadrante va a medir entre 270 y 360 grados. Bien. Fíjense, si un ángulo mide entre 90 y 180, ¿cuáles van a ser los signos de las razones trigonométricas? Bien. Hacemos coincidir un lado del ángulo con el eje X positivo y el otro ángulo por acá. Bien. Entonces, este punto, llamémoslo R, que es donde corta a la circunferencia trigonométrica, fíjense, va a tener coordenadas menos A para las X y B para las Y. Pero el valor de A, nosotros teníamos para P, A era el coseno del ángulo y el valor de B, que es Y, la coordenada en Y, tiene el valor del seno del ángulo. Bien. Por lo tanto, supongamos que tenemos, acá yo tomé alfa, que estaba entre 90, más chico que 90 y mayor a 0, ¿no? Ahora, si nosotros tomamos el ángulo, por ejemplo, en este caso, beta, ¿sí? Donde el ángulo beta mide más de 90 y va a estar entre 90 y 180. Bien. Entonces, las coordenadas del punto R, que ¿quiénes son las coordenadas del punto R? Para las X menos A. O sea, esto es el coseno de beta, coseno de beta, y para las coordenadas en Y, el seno de beta. Bien.
Entonces vamos a tener, fíjense, el coseno, que es la coordenada en X, como el ángulo está en el segundo cuadrante, el coseno de beta es negativo. Bien, la tangente de beta, el seno de beta va a ser positivo porque es la coordenada en Y, de mayor a 0. ¿Sí? El seno es el valor B. ¿Sí? Que podríamos llamarle menos a B, a la coordenada, ¿no? Entonces, todo ángulo en el segundo cuadrante va a tener coseno negativo, seno positivo y la tangente, como es seno sobre coseno, dividimos un número positivo entre un número negativo, nos da negativo. Si tenemos un ángulo en el cuarto cuadrante, supongamos, hacemos coincidir el eje de las X con el primer rayo o lado del ángulo y el segundo lado del ángulo, fíjense, PR, llamémoslo S, al punto en que interseca el segundo rayo del ángulo, supongamos acá en vez de alfa, beta, que tengamos el ángulo gamma, ¿sí? Este punto S va a tener coordenadas, fíjense, menos A, menos B. Pero la coordenada en A, que es la X, es el coseno de gamma y la coordenada en Y es el seno de gamma. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener acá? Que el coseno, fíjense, para un ángulo en el tercer cuadrante siempre va a ser negativo. Y el seno, que es el valor en Y, también va a ser negativo. Por lo tanto, tenemos seno de gamma para un ángulo en el cuarto cuadrante negativo, coseno de gamma negativo, y la tangente es seno dividido el coseno. Por lo tanto, menos dividido menos nos da más. La tangente de gamma va a ser positiva. Bueno, haciendo lo mismo para un ángulo en el cuarto cuadrante, a ver, hacemos coincidir un eje, un rayo del ángulo con el eje X positivo. El otro rayo del ángulo, si está en el cuarto cuadrante, fíjense, supongamos que este fuera alfa, beta, gamma, llamémoslo lambda a este ángulo, ¿sí? Que va a medir entre 270 grados, pongamos lambda, va a medir más de 270 grados y menos de 360. Bien, las coordenadas para este punto PRST, llamémoslo T al punto donde el segundo lado del ángulo corta la circunferencia trigonométrica, va a tener una coordenada para las X positivas, pónganse A, y para las Y negativas, es decir, menos B. Por lo tanto, si la coordenada en X es el coseno y la coordenada en Y es el seno del ángulo, entonces vamos a tener que el seno del ángulo lambda va a ser, a ver, negativo, ¿sí? El coseno del ángulo lambda va a ser positivo. Y seno dividido coseno, tenemos menos dividido más, nos va a dar negativo. Bien, entonces acá tenemos los valores de las razones trigonométricas, el signo, no los valores, ¿no? El signo de los valores, si es positivo, si es negativo, bien. Entonces para el primer cuadrante, es decir, un ángulo agudo, va a tener las tres razones positivas. Para el segundo cuadrante, que es un ángulo obtuso, pero que mide entre 90 y 180, las razones trigonométricas vamos a tener seno positivo, coseno negativo, tangente negativa. Un ángulo en el cuarto cuadrante, es decir, un ángulo obtuso, pero que mide entre 180 y 270, las razones trigonométricas van a tener signo. Negativo para el seno, negativo para el coseno, positivo la tangente. Y un ángulo en el cuarto cuadrante
va a tener el signo de las razones trigonométricas. El cuarto cuadrante es un ángulo obtuso como lambda, que mide entre 270 y 360 grados. Va a tener seno negativo, coseno positivo y tangente negativa. Bien, ahora sí, vamos a la consigna. Nos dice, en el ejemplo A, dice, ¿a qué cuadrante pertenece el ángulo θ para que se cumplan las siguientes condiciones? Tiene que tener coseno positivo y tangente negativa. Si nosotros nos fijamos con coseno positivo, significa que el coseno era el valor de las x, ¿sí? Es positivo, o sea que el ángulo puede estar en el primer cuadrante, ¿sí? Puede estar acá, en el primer cuadrante, porque es el valor de las x, el coseno, ¿no? Bien, acá lo vimos. El valor de las x es coseno. El coseno del ángulo es el valor de la coordenada en x. Bien. Entonces, si es positivo, está en el primer cuadrante o en el cuarto cuadrante. Bien. Pero además nos dice que la tangente es negativa. Por lo tanto, fíjense, en el primer cuadrante tenemos coseno positivo, se cumple esa condición, y tangente positiva, o sea, no se cumple, me pide tangente negativa. Aquí tenemos coseno positivo y tangente negativa. Por lo tanto, la respuesta acá es que el ángulo se encuentra en el cuarto cuadrante. ¿Sí? Va a ser un ángulo obtuso que mide entre 270 y 360 grados. ¿Se entendió? Valentín. ¿Alguna pregunta, Valentín, o el resto de los compañeros sobre la explicación? Sí, profe, dice. Bueno, fíjate, Valentín, que acá en la consigna para el ítem B dice seno negativo y secante de θ negativo. Bien. La secante de un ángulo, pongamos la secante de θ, ¿cuál era la razón trigonométrica de la secante? Era 1 sobre el coseno de θ, ¿no? Bien. Si me dice que la secante es negativa, es decir, si esto es menor a 0, fíjense, nosotros tenemos un cociente de dos números, ¿cierto? El de arriba es positivo y el de abajo no sé el signo, pero yo les pregunto, ¿cuál tiene que ser el signo del coseno de θ para que esta división me dé negativo? Si tengo positivo sobre menos. Si el coseno de θ fuera negativo, menos dividido menos, la secante nos daría más, o sea, positivo. Ahora, más, perdón, el 1 ya es positivo, ese signo no cambia, ¿cierto? El 1 ya sabemos que tiene valor positivo, perdón. Si yo tengo un número positivo dividido otro número positivo, me va a dar más dividido más positivo, o sea, más. Ahora, más, que es el numerador, dividido menos, nos da negativo. O sea que si me están diciendo que la secante de θ es negativo, sí o sí, el coseno de θ tiene que ser negativo. ¿Bien? Ahora sí, tenemos el dato que dice que el seno es negativo. El seno de θ, no me tengo que olvidar de escribir el A. El seno de θ es negativo y
el coseno de tita es negativo. Bien. Fíjense, seno y coseno negativo, tengo dos posibilidades, ¿no? Seno era el valor de las X, de la coordenada del punto donde el segundo radio del ángulo corta la circunferencia trigonométrica. Entonces, el valor de X de esa coordenada es negativo. Perdón, el valor de Y. El valor de Y es negativo. El valor de la X, que es el coseno, también es negativo. Entonces, fíjense dónde tengo acá. Valor de X negativo tiene que estar en el segundo o tercer cuadrante. Coseno negativo, sí o sí, también tiene que estar, como es el valor de las X negativo, perdón, segundo o tercer cuadrante. Y el valor de las Y negativo, o sea que el ángulo tiene que estar, fíjense, en el tercer cuadrante, para el caso B. ¿Es correcto lo que yo digo? Valor de las Y negativo, de las X, sí, a ver, coseno era de las X, negativo, bien, para allá. Valor de las Y negativo, para acá. Por lo tanto, el ángulo está en el tercer cuadrante. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió, Valentín y compañeros, compañeras de Valentín? Valentín, ¿me escuchas? Sí, profe, me quedó claro. ¿Seguro? Mira que si no vuelvo a explicar, no hay problema. Sí, no, me quedó claro, por lo menos. Bien, bueno. ¿Alguna otra pregunta de otro ejercicio que quieran consultar? ¿Algún ejercicio que hayan hecho que no les dé el resultado, por ejemplo, de las soluciones que tienen? O, por ejemplo, no sé, que llegaron al resultado, pero, qué sé yo, no entiendan el desarrollo, o que directamente no lo hayan podido hacer, porque no hayan entendido cómo arrancarlo.
Adrián pregunta, dice, profe, para aprobar tenemos que hacer todos los puntos en la evaluación, ¿verdad? Adrián, se aprueba con el 60%. Entonces, por ejemplo, no sé, suponete que sean 5 ejercicios, por dar un ejemplo, ¿bien? Todavía no hacemos la evaluación, pero dando un ejemplo, que tuviéramos 5 ejercicios y cada ejercicio vale 20 puntos, entonces con 3 ejercicios bien, es decir, con 60 o más, vos estarías aprobando el examen. ¿Se entiende? El examen se aprueba con 60 puntos. Cada ejercicio tiene su puntaje. Puede haber ejercicios con 15, con 5, con 10, con 20, ¿sí? La idea es que de los que tienen bien, claro, y ahí la profe dice no solamente el 60%, sino que tengan algo de cada tema, ¿bien? Porque no estaría valiendo sumar 60 puntos solo de, no sé, de conjuntos numéricos y que no sepan resolver ecuaciones. ¿Se dan cuenta? Dice, hay que tener algo de cada tema, bien. Vuelvo a preguntar algún otro ejercicio del que tengan duda. Si no, podemos detener la grabación. Si no, para que no sea el video largo de gusto. ¿Tienen más dudas? ¿Algo que necesiten que se les explique? Bueno, Valentín dice, la actividad 20, ejercicio I del práctico 1. Vamos a buscarlo. 20 del práctico 1. Calculo que es este práctico 1. No, este es 2. El práctico 1 era de conjuntos numéricos. Bien. Este sería el 20. Estas son las soluciones. Bueno. Ejercicio 20. Debería estar por acá. Este es el ejercicio 20, ¿no? Dice, actividad 20, resolver las siguientes operaciones combinadas. El 20 y... Bien. Bueno, vamos a hacer una captura de pantalla. A pegar y nos vamos a quedar solamente con el ejercicio 20 y...
¿Cuál sería la duda, Valentín? ¿Vos lo resolvés y no te da el resultado? ¿Cuánto te dio? ¿Lo intentaste hacer? Contame. Sí, profe, lo intenté hacer y no me da el resultado que está en la solución. Bueno, hay dos posibilidades, que el resultado esté mal o que hayas cometido algún error en alguna cuenta. Claro, claro. Bueno, vamos entonces, este es el ejercicio 20 del práctico 1. Eli. Bien, entonces había que resolver las operaciones combinadas. Bien, tenemos el resultado de todo lo que está dentro de este corchete, que va a ser un número, dividido el resultado que está dentro de todo este paréntesis. Bien, pero dentro de este corchete, fíjense que tenemos más y menos. Por lo tanto, esos más y esos menos que no están adentro de los paréntesis, estos van a dividir en términos. Van a separar en términos a la operación. Entonces acá tendríamos un término, dos términos y tres términos. Bien, para resolver lo que está dentro del corchete, vamos a resolver cada uno de los términos. Entonces, por ejemplo, esta cuenta, fíjense, 2 menos 1, 3 quintos. El 1 3 quintos, es un número mixto, ¿sí? Quiere decir una parte entera y 3 quintos de la unidad siguiente, ¿cierto? Bueno, fíjense, si un quinto, ¿sí? Si un quinto es 0,20, bien, entonces 3 quintos va a ser 0,60, ¿sí? 0,6 lo podemos escribir. Por lo tanto, este sería el número 1,0,6. Bien, si lo pensamos en decimales. La otra que podemos hacer es pasar el 1 3 quintos a fracción. Es decir, este sería 2 menos 1,6, bien, que es una parte entera, más 3 quintos de la unidad siguiente, sería 1 más 0,6, nos da 1,6. Y 2 menos 1,6, ¿cuánto nos va a dar, Valentina? A ver. 0,4. Perfecto. Y 0,4 en fracción, como es una expresión exacta, lo podemos escribir como 4 sobre 10 y simplificar. O, fíjense, si un quinto son 0,2, 0,4 va a ser 2 quintos. Bien. Entonces ya tenemos el resultado de lo que está dentro del paréntesis. Podemos escribir acá. 2 quintos elevado al cuadrado. Bien, lo dejamos ahí por el momento. Más. Bien. Ahora resolvamos esta expresión. ¿Cuánto nos va a dar? 5 octavos menos 3 cuartos. Eso es lo que está dentro del paréntesis. 5 octavos menos 3 cuartos. Lo pueden hacer con la calculadora o, fíjense, tenemos un denominador. El 8 es múltiplo del 4, ¿no? Entonces el denominador común es 8. 8 dividido 8, 1 por 5, 5. Como ahí hay un menos, ponemos el menos. 8 dividido 4 es 2 por 3, 6. Nos daría 5 menos 6 menos 1 octavo. O lo hacen con calculadora, que está permitido, más menos 1 octavo, ¿sí? Acuérdense que los signos que separan en términos los voy bajando como está mientras resuelvo cada uno de los términos. Ahí hay un menos, ponemos aquí un menos. Ahora resolvamos lo que tenemos aquí adentro del paréntesis. Fíjense, 6 quintos por 1 tercio. Como es una multiplicación,
podríamos simplificar, ¿no? Cualquiera de arriba con cualquiera de abajo. O hacen la cuenta con la calculadora, que seguramente se los da simplificado. Yo hago así, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, simplifico. Ahora la multiplicación de fracciones es derecho, ¿no? Numerador con numerador. 2 por 1, 2. Denominador con denominador. 5 por 1, 5. Queda 2 quintos a la cuarta. No nos olvidemos el exponente, ¿no? Solo resolvimos lo de adentro. Bien. Ahora, aquí adentro del paréntesis tenemos otro número mixto, ¿no? Es decir, una parte entera más una fracción de la unidad siguiente. Es decir, 7 más un medio de la unidad siguiente, eso es un medio de 0,5. 7 más 0,5, esto es el número 7,5. Que si lo queremos pasar a fracción, sería 75 sobre 10. Y ya no podemos simplificar porque el número de abajo es par, el de arriba es impar, no tenemos un divisor común. ¿Bien? Nos quedaría esto multiplicado por 75 décimos. Si tienen dudas me frenan, ¿eh? Bueno, todo eso es lo que teníamos adentro del corchete. ¿Bien? Vamos a copiar ahí los dos puntitos de la división y podemos resolver lo que está dentro de ese paréntesis, que es 5 menos 6 quintos. Bien, si un quinto es 0,20, díganme ustedes cuánto es 6 quintos. Ahí como cálculo auxiliar. ¿Cuánto es 6 quintos? Si un quinto era 0,20, 6 quintos, ¿cuánto nos va a dar? 5 quintos es 1. O sea, 6 quintos lo podemos pensar como 5 quintos más un quinto, ¿no? 5 quintos más un quinto nos da 6 quintos, ¿no? 5 quintos es 1. 0,20, 0,20, esto nos da 1 más un quinto, o sea, el 6 quintos es 1,20. 1,2. O sea, 5 menos 1,2, ¿cuánto nos va a dar? $3,8, ¿no? Si a 3,8 le sumo 1,2 me da 5, ¿no? 5 menos 1,2, 3,8. ¿También mis cuentas o pueden chequear con calculadora? Pueden hacer con la calculadora, también está permitido. 5 menos 6 quintos, 3,8. O sea que esto sería en fracción 32 décimos. Y si simplificamos, fíjense, podemos dividir por 2, numerador y denominador, o con la calculadora, que no la tengo a mano, por eso estoy haciendo las cuentas así. Sáquenme la cuentita, a ver. 19 quinto. Gracias. 19. Bien. Entonces, entre paréntesis, 19. Igual. Bien. Bueno, vamos a seguir con lo que está dentro del corchete, ¿no? 2 quintos al cuadrado, ¿cuánto da? Sería 4 sobre 25. ¿Cuánto da eso? No tengo mi calculadora, van a tener que dictarme los resultados. ¿Cuánto da? Esto es 2 al cuadrado, 4. Sobre 5 al cuadrado, 25.
no se puede simplificar. Bien. Ese signo más que separaba en términos, si lo bajamos, acá no tenemos nada para resolver en este término, fíjense, ¿no? Acá seguimos teniendo, ¿no? Primer término, segundo, tercero. Acá en este término no hay nada para resolver. Entonces, queda como está, menos un octavo, menos, saquemos esta cuantita. Lo podemos hacer con la calculadora, ¿sí? 2/5 a la cuarta por 75 sobre 10 a la cuarta. Bien, ¿me dicen la cuenta? Profe, del chat están poniendo los resultados los chicos. Bueno, díganmelo, porque si yo de acá que cierro una ventana y abro la otra. Esta es la cuenta, Sasha, 16 sobre 625. ¿Esto? ¿Esta cuenta? Controlen los compañeros, si no nos va a dar mal. Sasha dice que sí, Adrián Camargo dice que sí también. Perfecto. Entonces acá cerramos el corchete, nos quedaría dividido. Acá no hay nada para operar. 19 quintos. Ahora nos queda sacar la cuenta de todo lo que tenemos adentro de este corchete. ¿Sí? Es decir, 4 sobre 25 más por menos menos, un octavo, menos, saquen la cuenta con la calculadora, 16 sobre 625, ¿cuánto da? Cuatro sobre 25 menos. Perfecto, dice Sasha simplificando, 24 sobre 125. Profe, disculpe, hubo un error ahí. Yo saqué la cuenta de lo que está entre paréntesis y elevado al cuadrado, igual a la 4. 2/5 a la cuarta y lo Sí, es el multiplicaste por resultado 7. 16 sobre 625 y después lo multipliqué y quedó 24 sobre 125. Ah, o sea que acá sería Hubo 24 un error de... Sí, y abajo, 125. ok, gracias. Bien. Gracias. Entonces ahora hagan esta cuenta de nuevo, ¿bien? Gracias, Sasha. 4 sobre 25 menos un octavo menos 24 sobre 125, ¿cuánto da? Menos 157 sobre 1000.
Sí, me decía Valentín. ¿Cuánto da esta cuenta? Menos 157 sobre 1000. Bien. Bárbaro. Los compañeros pueden chequear, Valentín si tiene razón. Y todo esto dividido por 19 quintos, ¿cuánto da? Ahora sí. Como en la división podemos simplificar en forma de rectángulo, 1000 dividido 5 son 200, ¿no? Estos serían 200. Bueno, hagan la cuenta. 5 dividido 5 es 1. El 19 es primo, así que con este no voy a poder simplificar. En forma de rectángulo en la división simplificada nos quedaría menos 157 en el numerador y en el denominador 200 por 19. Me hacen la cuenta. 3800. 3000. 800. 200 por 19. Este por este acá. Este por este acá. Menos dividido más, menos. O sea que esta es la cuenta que me da de resultado. No sé si coincide con los resultados de las soluciones. Da la misma solución que el cuadernillo. No, profe. Bueno, entonces puede ser que haya un error en el cuadernillo, si es que no hemos cometido acá errores, al menos yo no tengo la calculadora, o sea, si hay algún error debe ser por los cálculos que me han dictado ustedes. Pero bueno, si están los compañeros chequeando y los cálculos que me han enviado está bien, entonces es un error en la respuesta del cuadernillo. Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿Cómo hago para sacar eso, por ejemplo, 7 un medio? Porque no la entendí bien recién. Bueno, el 7 un medio, ¿sí? Habla de un número mixto, ¿sí? Los números mixtos, ¿cómo son? Tienen una parte entera y una fracción, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si yo agarro la recta numérica, pongamos esta es la recta, y a un número de la recta, a un punto de la recta le asigno el 0, tomo una unidad de medida y voy a poder ubicar todos los números reales sobre esta recta, ¿bien? 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así hasta el infinito, ¿no? La recta no se termina más. Entonces, 7 un medio significa que tenemos 7 unidades enteras, o sea, desde el 0 hasta el 7, y le tenemos que sumar un medio de la unidad siguiente, es decir, podríamos escribirlo como 7 más un medio. ¿Bien? Pero un medio de la unidad siguiente es la mitad, ¿no es cierto? Entre el 7 y el 8 es la unidad que sigue, ¿no? Lo divido a la mitad y tomo una. ¿Bien? Entonces acá es donde nosotros tenemos el numerito 7 un medio. Bien. Otra forma de hacer esto es decir, bueno, si es un medio de la unidad siguiente, ¿cuántos medios hay en 7, no? Fíjense, acá tengo
desde el 0 hasta acá, 1/2. A todas las unidades las divido por la mitad, es decir, por el número que me indica la fracción. Entonces, fíjense, si entre el 0 y el 1 tenemos 2 medios, ¿no? Acá tendríamos 1 medio, 2 medios, 3 medios, 4 medios, 5 medios, 6 medios, 7 medios, 8 medios, 9 medios, 10 medios, 11 medios, 12 medios, 13 medios, 14 medios, ¿no? Es decir, esto lo podríamos escribir como 14 medios más 1 medio, esto nos da 15 medios, ¿no? En las fracciones, el denominador me indica en cuántas partes iguales divido la unidad. Y el numerador, cuántas de esas partes tomo. Bien, es decir, el 7/1 equivale a la fracción 15 medios. Que si lo tomamos en decimales, 15 dividido 2 nos da 7,5. Hay varias formas de determinarlo, ¿no? Una reglita mnemotécnica. Dicen, bueno, cuando yo tengo un número mixto, es decir, un número donde me aparece una parte entera y una fracción de la unidad siguiente, ¿qué tengo que hacer? Dicen, bueno, a usted haga 7 por 2, eso le da 14. Y súmele el numerador de ahí, ¿no? Entonces, ¿qué me va a dar? 2 por 7, 14. Más 1, 15. Eso lo pone en el numerador. Y en el denominador pone el mismo numerito que tiene abajo como denominador la parte fraccionaria. ¿Bien? Esa es una regla mnemotécnica. Para que ustedes entiendan lo que significa un número mixto significa que tiene una parte entera, por eso mixto, mezclado. Una parte entera y una parte fraccionaria. ¿Vale? Entonces, ya entendí. perfecto. Hay varias formas de determinar o de pasar este número mixto a fracción. ¿Cuál es la ventaja de un número mixto? Y, por ejemplo, si a mí me dicen 15 medios, uno no se ubica tan rápido qué cantidad es. Por ejemplo, yo voy al kiosco y le digo, deme 15 medios de pan. Y bueno, el panadero me va a mirar con cara de, ¿qué me está pidiendo esta mujer? En cambio, si yo voy y le digo al panadero, deme 7,5 kilos de pan, entonces me ubica más rápidamente cuál es la cantidad a la que yo me refiero. Bien, 7 kilos más medio kilo. Bien, entonces lo pueden hacer sumando la parte entera con la fraccionaria, y van a encontrar el resultado de la fracción. Pueden utilizar la regla mnemotécnica, es decir, 2 por 7 más 1 me da el numerador, y en el denominador repito el numerito que está como denominador de la parte fraccionaria, y obtengo el 15 medios, ¿no? O me ubico rápidamente en la recta numérica y digo, 7 unidades más la mitad de la unidad siguiente son 7,5, es decir, 15 medios. ¿Se entendió? Bueno, Adrián dice que sí. Voy a detener la grabación, así ya se empieza a procesar el video y bueno.